Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Roma no es solo una ciudad antigua. Roma es una ciudad construida sobre sus propios cadáveres de piedra. Bajo cada calle, cada plaza, cada iglesia y cada edificio moderno, existe otra Roma que casi nadie ve. Una ciudad enterrada, silenciosa, intacta en muchos puntos, esperando desde hace siglos bajo los pasos de millones de personas que jamás imaginan lo que pisan. Lo que hoy conocemos como la ciudad eterna es apenas la capa visible de una estructura mucho más profunda, más oscura y más grande de lo que la mayoría cree. Y lo inquietante no es solo que exista una Roma subterránea, sino que gran parte de ella sigue ahí abajo, sin excavar, sin mostrar, sin explicar del todo. Cuando caminas por Roma, no caminas sobre tierra. Caminas sobre capas de historia acumuladas durante más de 2000 años. Cada vez que la ciudad se derrumbó, fue incendiada, invadida o abandonada, no se limpió del todo. Se volvió a construir encima. Así, lentamente, Roma fue enterrándose a sí misma. Lo que alguna vez fue una calle quedó sepultado. Lo que fue una casa terminó convertido en sótano. Lo que fue un templo hoy sostiene los cimientos de una iglesia. Y lo que fue una ciudad viva, ahora es un mundo oscuro, bajo tierra. Esta Roma subterránea no es una leyenda, es real. Existen kilómetros de túneles, pasadizos, galerías, cisternas, teatros, mercados, casas, templos y estructuras completas que permanecen ocultas bajo la superficie. Algunas se pueden visitar. Muchas otras no. Y lo más inquietante es que nadie puede afirmar con certeza cuán grande es realmente esta ciudad enterrada. Para entender cómo se creó este mundo oculto, hay que volver al origen. La Roma antigua no tenía un plan urbano como las ciudades modernas. Creció de forma orgánica, caótica, superpuesta. Cuando una estructura quedaba obsoleta, no siempre se demolía. A veces simplemente se rellenaba y se construía encima. Con el paso de los siglos, el nivel del suelo fue subiendo. Calles enteras quedaron sepultadas. Edificios completos desaparecieron bajo capas de tierra, escombros y nuevas construcciones. Un ejemplo claro de esto es lo que hoy conocemos como la Roma imperial, que en muchos puntos se encuentra varios metros por debajo del nivel actual. El Foro Romano, por ejemplo, durante siglos estuvo cubierto de tierra. En la Edad Media la gente caminaba sobre él sin saber que debajo estaba el corazón político del Imperio Romano. Lo llamaban el Campo Vaccino, el campo de las vacas. Solo cuando comenzaron las excavaciones, se reveló que, bajo esa tierra aparentemente común, estaba uno de los centros históricos más importantes del mundo. Pero el foro es apenas la parte visible. Bajo barrios enteros existen restos de insulae, los edificios de departamentos de la Roma antigua. Existen calles pavimentadas que ya no conducen a ningún lugar. Existen mercados subterráneos, sistemas de drenaje colosales y estructuras que aún hoy sorprenden por su ingeniería. Uno de los elementos más impresionantes de esta ciudad bajo tierra son los túneles. Roma está atravesada por una red de galerías que se construyeron para distintos fines. Algunas servían para transportar agua, como las cisternas y acueductos subterráneos. Otras funcionaban como cloacas, siendo la cloaca máxima el ejemplo más famoso, una obra de ingeniería tan sólida que todavía hoy sigue en funcionamiento en algunos tramos. Pero no todos los túneles eran públicos. Algunos conectaban edificios de poder. Otros permitían desplazamientos discretos. Algunos servían como rutas de escape, y otros, simplemente, quedaron sellados cuando la ciudad cambió. Durante siglos, nadie tuvo un mapa completo de estas galerías. Muchas se descubrieron por accidente. Al construir un edificio, al abrir una línea de metro, al realizar obras de restauración. Aparecía una escalera que descendía a la oscuridad. Una pared falsa. Un espacio vacío donde no debería haber nada. Así, poco a poco, se fue confirmando que bajo Roma existe otra ciudad, fragmentada, desconectada, pero real.
En algunos casos, las excavaciones revelaron espacios sorprendentemente bien conservados. Habitaciones con paredes pintadas, suelos de mosaico intactos, columnas que nunca volvieron a ver la luz del sol desde el colapso del imperio. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido de forma inquietante. Lo más perturbador es que, en muchos de estos espacios, no hay señales de destrucción violenta. No fueron saqueados, no fueron incendiados, simplemente fueron abandonados y cubiertos, como si la ciudad hubiera decidido olvidar ciertas partes de sí misma. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cuánto de esta Roma subterránea sigue sin descubrirse? Los arqueólogos saben que excavar toda la ciudad es imposible. Cada excavación implica riesgos estructurales. Cada túnel puede afectar edificios actuales. Cada descubrimiento plantea dilemas políticos, económicos y sociales. Roma es una ciudad viva. No puede convertirse en un yacimiento arqueológico completo. Por eso, gran parte de lo que hay debajo simplemente se deja ahí. Hay zonas donde se sabe que existen estructuras antiguas, pero no se excavan por falta de recursos o por peligro de derrumbe. Hay lugares donde se detectaron cavidades mediante tecnología moderna, pero nunca se abrieron. Hay pasajes que aparecen en documentos antiguos, pero cuya ubicación exacta se perdió con el tiempo. Y esto nos lleva a un punto inquietante. La Roma subterránea no es solo un conjunto de ruinas antiguas, es un sistema incompleto, fragmentado, lleno de vacíos, un rompecabezas al que le faltan piezas, y algunas de esas piezas no se buscan activamente. En ciertos casos, las autoridades decidieron sellar accesos, no porque no existan, sino porque abrirlos implicaría riesgos. Riesgos estructurales, riesgos de seguridad, riesgos de revelar algo que no se puede manejar fácilmente. Porque cada nuevo espacio descubierto plantea preguntas nuevas. Preguntas sobre el pasado, sobre el uso de esos lugares, sobre quién los utilizó y por qué. Hay edificios actuales que se apoyan literalmente sobre estructuras romanas antiguas. Iglesias construidas sobre templos paganos, palacios sobre mercados enterrados, casas sobre túneles olvidados. En algunos sótanos privados existen restos arqueológicos que no están abiertos al público, no por secreto, sino porque no se puede permitir el acceso masivo. Aún así, están ahí, invisibles para casi todos. La sensación que deja esta Roma subterránea es inquietante, porque no se trata solo de ruinas. Se trata de una ciudad paralela, silenciosa, que sigue existiendo bajo nuestros pies. Una ciudad que fue real, que tuvo habitantes, comercio, vida cotidiana, y que hoy permanece congelada, fragmentada, oculta. Cuando uno entiende esto, Roma deja de ser solo una postal turística. Se convierte en algo más profundo, en un organismo que creció, colapsó y volvió a crecer una y otra vez, enterrando partes de sí mismo para sobrevivir. Y lo más inquietante es que no todo ese proceso fue natural. Algunas zonas fueron selladas de forma deliberada. Algunos accesos se cerraron conscientemente. Algunos espacios quedaron fuera del alcance incluso de los arqueólogos. Y ahí es donde esta historia empieza a cambiar de tono. Porque no toda la Roma subterránea fue creada por acumulación de siglos. Algunas partes fueron diseñadas para no ser vistas, pasadizos que no figuraban en mapas, galerías que conectaban lugares clave, espacios que no estaban pensados para el público. A medida que uno profundiza en este mundo enterrado, empieza a notar un patrón. No todos los túneles servían para agua o tránsito. No todos los espacios eran domésticos o comerciales. Algunos tenían funciones más discretas, más reservadas, más difíciles de explicar desde una lógica puramente urbana. Y aunque este video se centra en la estructura general de la ciudad bajo la ciudad, en cómo Roma se enterró a sí misma durante siglos, hay algo que queda flotando en el aire. La certeza de que existe otra capa aún más inquietante. Una red de espacios que no forman parte de las visitas guiadas, que no aparecen en folletos turísticos, que no se explican abiertamente, porque si esta Roma subterránea es la consecuencia visible del paso del tiempo,
existe otra Roma bajo tierra que responde a decisiones humanas concretas. Decisiones de cerrar, ocultar, limitar el acceso. Lugares que no se muestran, no por antigüedad, sino por lo que representan. Y es ahí donde esta historia no termina, sino que se abre. Porque entender cómo Roma se construyó sobre sí misma es solo el primer paso. El siguiente es preguntarse qué partes de esa ciudad enterrada siguen cerradas hoy, quién puede acceder a ellas y por qué. Eso es algo que no se explica con capas de tierra ni con el paso de los siglos. Eso pertenece a otra historia, a la de los pasadizos prohibidos, los espacios sellados y las zonas de Roma que, incluso hoy, permanecen fuera del alcance del público. Y esa historia comienza exactamente donde ésta termina. Si la Roma subterránea nació del paso del tiempo, del colapso y la reconstrucción constante de la ciudad, existe otra Roma bajo tierra, que no puede explicarse solo con siglos acumulados. Una Roma que no quedó enterrada por accidente, sino que fue cerrada de manera deliberada. Espacios que no se perdieron, sino que se sellaron. Pasadizos que no desaparecieron, sino que dejaron de figurar. Lugares que existen, pero que no están destinados a ser vistos. Roma no solo se construyó sobre sí misma, Roma también aprendió a ocultarse. A lo largo de la historia, el subsuelo romano fue utilizado no solo como infraestructura, sino como herramienta de poder. Conectar sin ser visto, escapar sin dejar rastro, moverse por debajo del nivel público. En una ciudad donde el control, la política y la religión siempre estuvieron entrelazados, el espacio subterráneo ofrecía algo invaluable: invisibilidad. Muchos de estos pasadizos no aparecen en mapas turísticos ni en recorridos arqueológicos comunes. Algunos fueron documentados brevemente y luego cerrados. Otros solo se conocen por referencias indirectas en textos antiguos, planos incompletos o testimonios fragmentarios. Y algunos, simplemente, se descubren y se vuelven a sellar. Existen zonas del subsuelo romano a las que solo acceden arqueólogos autorizados, ingenieros estructurales o personal estatal, no porque contengan tesoros, sino porque abrirlas al público implicaría riesgos. Riesgos de derrumbe, de colapso de edificios actuales, de alterar equilibrios que llevan siglos sosteniendo la ciudad moderna. Pero no todos los cierres se explican solo por razones técnicas. En ciertos puntos de Roma, las excavaciones se detuvieron de forma abrupta, no porque no hubiera nada más, sino porque lo que apareció planteaba problemas. Pasajes que conducían a otros pasajes. Estructuras que no encajaban con el relato conocido. Conexiones inesperadas entre edificios que, en la superficie, no parecen relacionados. Uno de los patrones más inquietantes es la repetición de corredores que conectan espacios de poder. No simples cloacas ni túneles de drenaje, sino pasadizos diseñados para el tránsito humano. Altura suficiente para caminar erguido. Pisos sólidos. Curvas estratégicas. Lugares pensados para ser usados, no solo construidos. Algunos de estos corredores fueron reutilizados a lo largo de los siglos. Lo que comenzó como un pasaje romano pudo convertirse en un túnel medieval, luego en un acceso restringido durante el Renacimiento y finalmente en un espacio sellado en la era moderna. Cada época dejó su huella, pero también su silencio. En ciertos edificios históricos, especialmente en palacios, iglesias y estructuras cercanas a zonas de poder antiguo, existen accesos subterráneos que no se muestran al público. No figuran en las visitas guiadas, no aparecen en los planos expuestos. Sin embargo, están ahí. Escaleras que descienden y se detienen en puertas cerradas. Muros que esconden huecos detrás. Espacios a los que no se accede sin permisos especiales. La razón oficial suele ser la misma: seguridad, preservación, riesgo estructural. Y en muchos casos, eso es cierto. Pero no explica todo. Porque hay lugares que podrían ser estabilizados, documentados, incluso mostrados de forma controlada, y aún así, permanecen fuera de alcance. Parte del problema es que abrir ciertos espacios obligaría a replantear narrativas históricas consolidadas.
a aceptar que no todo está completamente explicado, que Roma no fue solo una ciudad abierta y monumental, sino también un entramado de movimientos discretos, rutas ocultas y decisiones tomadas lejos de la vista pública. Existen testimonios de arqueólogos que hablan de estructuras subterráneas que no encajan del todo con lo que se espera de su época. Pasajes demasiado complejos para un uso cotidiano. Espacios demasiado elaborados para ser simples depósitos. Conexiones que no responden a una lógica puramente práctica. Y aunque estas observaciones no siempre se traducen en afirmaciones oficiales, quedan registradas en informes técnicos, notas internas, estudios que rara vez llegan al público general. La Roma subterránea, en este nivel, deja de ser una postal arqueológica y se convierte en un territorio incómodo, porque no todo lo que está enterrado pertenece únicamente al pasado. Algunos de estos espacios fueron utilizados durante periodos mucho más recientes. Guerras, conflictos, persecuciones, momentos de crisis. El subsuelo ofrecía refugio, tránsito oculto, protección. Y en una ciudad como Roma, esos recursos nunca dejaron de ser valiosos. El resultado es una red fragmentada, incompleta y parcialmente conocida. Un subsuelo donde conviven ruinas de 2000 años con cierres modernos, donde una pared sellada no siempre indica abandono, sino decisión, donde una puerta cerrada no significa que detrás no haya nada, sino que lo que hay no está destinado a todos. Hoy, la mayoría de los visitantes de Roma caminan sobre estas estructuras sin saberlo. Sacan fotos, recorren plazas, entran a iglesias, sin imaginar que a pocos metros bajo sus pies existen espacios a los que nunca accederán, lugares que no figuran en guías, historias que no se cuentan en los recorridos oficiales. La Roma subterránea, entonces, no es solo un conjunto de ruinas antiguas, es un recordatorio de que las ciudades también tienen capas de silencio, que no todo se muestra, que no todo se explica, y que incluso en una de las ciudades más estudiadas del mundo, todavía existen zonas que permanecen fuera del alcance de la mirada pública. Este segundo nivel de la ciudad bajo la ciudad no se define solo por su antigüedad, sino por su condición actual. Espacios cerrados hoy. Pasajes restringidos hoy. Decisiones vigentes hoy. No es una Roma perdida, es una Roma presente pero invisible. Y lo inquietante es que, mientras la ciudad moderna sigue creciendo, estas capas ocultas continúan ahí abajo, sosteniendo edificios, guardando historias, manteniendo secretos que quizás nunca se revelen por completo. Porque Roma no solo es eterna por lo que se ve, es eterna por lo que decidió esconder. Y bajo sus calles, todavía existe un mundo que no pertenece al pasado, sino al límite exacto entre lo que se sabe y lo que se prefiere no mostrar. Y aunque esta historia termina acá, la Roma subterránea no se agota. Cada túnel sellado, cada acceso cerrado, cada espacio restringido es una invitación a seguir preguntando, a seguir explorando, aunque sea desde la distancia, porque en Roma, incluso lo que no se ve, sigue estando.